eres tú, Señor, o anulando el acta del decreto que había en contra de nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavando en la cruz y despojando los principados de la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oh, Apocalipsis 17:4. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque ese Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Los hijos de Dios no estamos solos ante ninguna circunstancia. Deuteronomio 31 dice 8. El Señor mismo marchará al frente de ti y de mí, y estará con nosotros, y nunca nos dejará, nunca nos abandonará, no temas, ni te desanimes. Dios nos sostiene, no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sustentaré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. Pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla, hermana de la fe, y haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y no hiciste aquella vez. Oh, admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Oh, mayor el que está contigo que el que está en el mundo. Que el que está en el mundo, creo que nunca te va a dejar. Ni un arma forjada contra ti prosperará, ni lengua contra ti me condenará. ¿Cuánto le puedes decir gracias, Señor? ¿Cuánto le pueden decir gracias, Espíritu Santo? ¿Cuánto le pueden decir mi corazón entona la canción y cuán grande y cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. ¿Cuánto se lo puede decir al Señor con los ojos cerrados? Y tú puedes decirle, mi corazón entona la canción y cuán grande es, oh, cuán grande es, cuán grande es mi corazón entona la canción y cuán grande es 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 cuán grande es. ¿Cuánto le pueden decir gracias? Gracias. ¿Cuánto pues sí, mi amado Señor, entre 10,000?
Oh, mi amado, entre 10,000, tú puedes decirle, mi amado es el más bello entre millares de millares, mi amado es el más bello entre millares de millares, mi amado es el más bello entre millares de millares, mi amado es el más bello entre millares de millares. Yeshua, Yeshua, mi amado es el más bello entre millares de millares, mi amado es el más bello entre millares de millares. Yeshua, vamos, díselo, Yeshua, 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 Yeshua. Cuando le dicen Yeshua, cuando le dicen Yeshua, te amo. Cuando le pueden decir, Señor, yo te amo. Cuando le pueden decir, Señor, te amo más que a mi vida. Cuando le puedes decir, Señor, yo te amo más que a mi vida. En esta noche, damos gracias al Señor que estamos hoy agradeciéndote, Señor, y dándote toda la gloria y dándote toda la honra por un año más, por un día más, Señor, que tú nos das a nosotros, Señor. Mientras algunos están muertos, otros están en un hospital, Padre de la gloria, nosotros estamos aquí, no porque somos los más valientes, sino porque sabemos, reconocemos, Señor, que hay un Dios que nos guarda, que nos protege, que nos cuida y que está con nosotros. No somos más que nadie, Señor. Y pedimos por cada uno, Señor, de los que están enfermos, sean sanos, sean sanados en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero te damos gracias. Gracias por estar viva. Gracias por estar vivo. Gracias, Señor, porque todavía tenemos la boca, tenemos manos para adorarte, Señor. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Le damos gracias al Señor. Amén. Amén. Vamos a estar presentando, ¿verdad? La hermana Tatiana, mientras ella esté arreglando bien el celular, ¿verdad? La hermana Tatiana, ¿verdad? Como ustedes saben, es mi hermana de sangre.
pero también es una hermana en Cristo. Realmente es una mujer de Dios, una sierva de Dios. No solamente es profesora secularmente de matemáticas, sino que también es maestra también de la palabra, es maestra de Instituto Bíblico. Y realmente damos gracias por su vida de ella. Ella es evangelista también, ella predica también en los buses. Cada taxi que nosotros nos montamos, ahí está ahí ella hablando la palabra ahí, y yo acompañándola, ¿no? En la oración y todo de fe. Siempre, no sé ni cuántos taxis ella le ha dado la palabra, en muchos taxis. Creo que la gran mayoría, para decir como el 90%, se han convertido al Señor y han aceptado al Señor como salvador personal, y también ella predica en los buses también. Así que yo la admiro mucho, ¿verdad? Tiene muchos años de, de convertida, ¿verdad? De servir al Señor, para no decir, para que usted no calcule los años. Así que damos gracias al Señor, no tiene muchos años de ser cristiana. Le damos gracias al Señor por su vida, ¿verdad? La bendigo. Y bueno, ya tiene una palabra de bendición para cada uno de ustedes, y de verdad que viéndolos ahí los extrañaba. Bueno, ahí tenemos a la hermana Tatiana, ¿verdad? Que va a estar dando una palabra que yo sé que va a ser edificación para cada uno del que lo escucha. Amén. Amén. Toda la gloria para el Señor. Él es el Dios todopoderoso, y es que realmente nos da la capacidad, nos da la fuerza, nos da la habilidad para poder hacer las cosas. Sin Él, nosotros no podríamos hacer nada, no somos absolutamente nada. Y qué gozo me da hoy el poder verlos a ustedes nuevamente. Los extrañaba muchísimo, así que me gozo de estar nuevamente con ustedes. Nos gozamos, Mirna y yo, de estar nuevamente en este estudio que sabemos, entendemos, creemos que es de gran bendición para sus vidas y de gran edificación, no solamente para la de ustedes, sino para las nuestras también, porque es un gozo de verdad poder estar con ustedes, poder compartir con ustedes siempre. Así que sin más, vamos a estar entrando, más que todo va a ser un estudio de la palabra del Señor, el que quiero dar, o mejor dicho, lo que el Señor quiere dar en este día, porque Él es el que manda. Pero antes quiero invitarles, antes de abrir la palabra del Señor, vamos a orar. Vamos a presentar este momento delante del Señor, porque sin Él nada somos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, la vida, por permitirnos estar vivos en este día. Como siempre digo, Señor, es porque todavía tú tienes un plan, un propósito que cumplir con todos y cada uno de nosotros que estamos aquí. Señor, presentamos este momento delante de ti y todo lo que se haya hacer en este estudio delante de tu presencia. Señor, pedimos que tú me des palabra, así como pedí el apóstol Pablo, haciendo él un expositor de la palabra de la altura que él tenía para exponer. Aún así, él le decía a los hermanos: oren por mí, para que Dios me dé palabra, para que hable conforme a la voluntad de Dios, que hable de Él como debo hablar. Y yo te pido, Señor, de la misma manera que yo pueda hablar de ti como deba hablar, Señor, que seas tú el que pongas la palabra en mi boca, que seas tú, Señor, el que dirijas este estudio conforme a tu voluntad. Tú conoces la mente, tú conoces el corazón de cada cual. Señor, reparte como tú quieras. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero invitarles a ir a Mateo 24. Mateo 24 quizás sea una de las lecturas, o quizás debería ser una de las lecturas que más se leen, valga la redundancia, hoy en día, o debería por lo menos ser así. Pero aquí me ha dirigido el Señor. Como ustedes saben, hermanos, estamos aquí, estamos en los últimos tiempos. Vamos a comenzar desde el versículo 3. Vamos a comenzar desde el 1 mejor, para ir teniendo un contexto de lo que está aconteciendo. Y usted vaya ahí conmigo, por favor, siguiendo la lectura, porque es muy importante
todo lo que vamos a estar hablando en esta noche. Así que su total atención a lo que el Señor nos va a hablar. Dice el capítulo 24, versículo 1, lo siguiente. Y salido Jesús se iba del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Sí? Que no sea destruida. Entonces, aquí el Señor está hablando de eventos que van a ocurrir en el futuro. ¿Sí? Los discípulos estaban muy orgullosos enseñándole la tremenda arquitectura que representaba ver el templo en ese tiempo que había sido reconstruido y que había sido aún más remodelado por el rey de Herodes. Era una obra de arte digna de ser vista. Sin embargo, el Señor le dice, mira, va a venir el día en que no va a quedar piedra sobre piedra que no será destruida. El versículo 3 dice, y sentándose en el monte de los olivos, se acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y cuántos saben que la mayoría de las personas les interesa saber lo que va a pasar en el futuro, lo que va a acontecer en el futuro, qué nos espera en el futuro? Sin embargo, nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos que saber que el futuro solamente lo sabe Dios. Ningún brujo, ni hechicero, ningún adivino o adivina puede saber lo que hay en el futuro. Muchos de ellos lo que pueden hacer es tratar de ver si aciertan o si le pegan o si deducen algo, por el único que conoce y entiende el futuro y lo que va a acontecer en el futuro es Dios y más nadie. Entonces los discípulos quedaron con esa espinita dentro, ¿verdad? En el corazón y dijeron, vaya, pero esto que tú estás hablando, Señor, nosotros queremos saber cuándo. Dinos cuándo va a ocurrir estas cosas. Hablando, ¿verdad?, de lo que el Señor les dijo del templo, de la destrucción del templo. Obviamente ellos quedaron impresionados. Wow, el Señor está diciendo que esta majestuosidad de templo va a ser destruida. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Porque nosotros sabemos que tú vienes otra vez. ¿Qué señal habrá de cuando tú vengas? Y lo tercero, y del fin del mundo. Así que el Señor ahora va a comenzar a contestar esas tres preguntas. Uno, ¿cuándo van a ocurrir estas cosas que tú acabas de hablar, de que el templo va a ser destruido? Dos, ¿cuándo vas a venir? Tres, ¿y qué señal habrá del fin del mundo o del fin de las edades de este tiempo? ¿Qué señal? Y el Señor les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces el Señor está diciéndonos aquí, y eso es muy importante para nosotros que estamos viviendo en estos tiempos difíciles, en estos tiempos finales. El Señor nos está diciendo que una de las señales que va a haber en estos últimos tiempos será el engaño. Sabemos que Satanás es el origen de todo engaño. Él es el padre de mentira. Él es el que miente y el que dirige a toda mentira, a todo error. Y nunca antes en la vida de la iglesia se había visto tanto la mentira, tanto el error, tanto la falsedad en medio del pueblo de Dios. Y es que nosotros como cristianos, nosotros tenemos que entender
que estamos en los últimos tiempos. Y si nosotros no comprendemos esto y no entendemos esto, vamos a ser presa fácil del engaño y del error. Yo meditaba en la palabra del Señor y meditaba en la tarde y decía, vaya, hace más de 30 años atrás, cosas como la veracidad de la palabra de Dios, de la Biblia, no se ponían en duda. Hoy hay cristianos hoy día que dudan de la palabra del Señor, que dudan de la veracidad de la palabra del Señor, que dudan de su inspiración divina. ¿Cuándo podríamos nosotros ver eso en tiempos pasados? No lo veíamos, pero hoy día vemos eso. ¿Cuántas falsas doctrinas en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a doctrinas acerca de Dios mismo? Cristianos que se dicen creyentes, pero como dice Shirley, mucha incredulidad. Ya no creen, cristianos incrédulos, que ya no creen siquiera en la existencia de Dios realmente. Entonces, hace 30, 40, 50 años atrás, cosas como Dios, la palabra de Dios, Dios existiendo y existe en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, eran cosas claras dentro del pueblo de Dios. Pero de un tiempo a esta parte, quizás hace unos 20 años atrás, se metió dentro, los dones, es verdad, se metió dentro de la iglesia un modo de pensar, una doctrina que nada tenía que ver con la palabra de Dios, que era, para llamarlo así, una de tantas que se ha metido, era el dominionismo. El dominionismo o el reino ahora. Y lo que hizo esa doctrina fue desviar a la iglesia o a gran número de la iglesia acerca de lo que era el rapto de la iglesia. Ellos decían, bueno, no hay que tener tu mirada en el cielo, sino aquí en la tierra, y aparecieron canciones como que hay que traer el cielo a la tierra. Y no es que yo tenga algo en contra de esas canciones, claro que no, yo las canto también, pero el propósito de muchos de estos cantantes que no creían en el arrebatamiento, y muchos de ellos no creen en el arrebatamiento de la iglesia, lo que te está diciendo es mantén tu mirada en la tierra, porque aquí es que vamos a reinar nosotros. Aquí es donde está nuestro futuro, no en el cielo. Pero la Biblia nos dice a nosotros, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y dónde está Jesús? Él está en el cielo. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestra mirada en el cielo también. No está mal cantar esas canciones de traer el cielo a la tierra, siempre y cuando nosotros entendamos que también tenemos que tener nuestra mirada en el cielo. Entonces, lo que hizo esa doctrina fue eliminar completamente lo que era la enseñanza, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, de tal manera de que la iglesia se fue alejando, se dejó de predicar del arrebatamiento, se dejó de predicar del rapto de la iglesia, se dejó las escuelas dominicales en muchas iglesias, y yo no les estoy hablando algo que me dijeron o me contaron, yo lo viví. Se pasó de escuela dominical a simplemente a grupos, y no tengo nada contra los grupos pequeños o los grupos celulares, gloria a Dios por esos grupos, pero ellos debieron existir y no eliminar lo anterior. Porque yo siempre digo que si usted elimina lo anterior, usted se queda sin fundamento. Ahí no hay edificación. Mire, si cada vez que usted va a poner un ladrillo, usted quita el de abajo, ¿qué pasa? Usted no está edificando nada. Usted simplemente está poniendo algo allí nuevo, pero usted no está edificando nada, porque cada vez que usted va a poner un ladrillo nuevo, usted quita el de abajo. Usted no está haciendo nada. Entonces se edifica sobre los fundamentos. Entonces lo que hicieron fue quitar la escuela dominical, y ya no había escuela dominical, y lo que había ahora era un grupo que se reunía simplemente para
hablar sobre la visión de la iglesia y sobre la visión del pastor. No está mal, pero ¿qué pasó con la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Qué pasó con los fundamentos que se enseñaban? Antes usted veía un grupo, una iglesia, y ponían claramente, bueno, esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que cree la iglesia. Hoy día usted ve grupos, iglesias, denominaciones que usted no sabe ni en lo que creen. Y yo creo que ellos mismos tampoco saben en qué creen. Creen en todo y no creen absolutamente en nada. Y se ha levantado, entonces, este grupo de personas de unos 20 años para acá que ya no creen en nada. Como bien dicen ustedes, ya no creen en nada, ni en los dones, ya no creen en el arrebatamiento de la iglesia, no creen en el mover del Espíritu Santo, ni en el bautismo del Espíritu Santo, en los dones, como había dicho anteriormente. Pero todo eso fue hecho paulatinamente. No es que Satanás dijo, bueno, ahora voy a engañar porque voy a engañar. No, eso fue hecho con tiempo y fue hecho poco a poco sin que la iglesia se diera cuenta de lo que estaba aconteciendo. Y es como una vez yo escuché un ejemplo que decía, si usted toma agua hirviendo, usted mete una rana en agua hirviendo, la rana o el sapo o lo que sea va a saltar de esa agua apenas sienta el calor de esa agua, ¿verdad? Que se está quemando. Pero si usted toma esa misma rana y usted la pone en el agua y usted va calentando el agua poco a poco, sin que se dé cuenta, cuando esa rana quiere ver, ya está zancochada. Se zancochó la rana sin darse cuenta. Y eso es lo que pasó en la iglesia. Entonces, una de las importantes enseñanzas de la iglesia, que pudiera hablar de muchas, pero estoy hablando del arrebatamiento en este caso porque es algo primordial, es algo esencial. Se dejó de predicar. Se dejó. Yo recuerdo que venían cantantes porque mi hermana, no misma, mi otra hermana, ella es de traer muchos cantantes y muchas veces nos preguntaba, bueno, ¿qué quieren ustedes escuchar? ¿Qué canción quieren escuchar? Y cuando nosotros les decíamos, bueno, queremos escuchar tal canción que habla del arrebatamiento, se sorprendían, abrían los ojos y decían, ¿de verdad? ¿De verdad quieren escuchar acerca de eso? Porque realmente ya no se nos permite cantar acerca de ese tema. Y hubo un tiempo, yo no sé si ustedes se van a recordar o si tienen el suficiente tiempo en el camino del Señor como para darse cuenta, pero nosotros que tenemos más tiempo, hubo un tiempo en que hablar del arrebatamiento, eso era un tabú. Usted era un retrógrado, o usted estaba mal, si usted hablaba del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Y se levantó una generación, pues lamentablemente, que no conoce acerca de este tema, no conoce el contexto de este tema, no conoce lo que está aconteciendo ni el por qué está aconteciendo. Está, como decirlo así, o como decimos nosotros aquí en mi país, en el aire en cuanto a este tema. Y yo recuerdo que habían predicadores, no me lo contaron, yo lo escuchaba, predicadores que decían que ya no había que predicar el libro de Apocalipsis porque ya el libro de Apocalipsis se había cumplido. Ya ese libro había pasado por completo de moda, ya se había cumplido, había que dejar ese libro a un lado. Y algunos que querían disimular un poco decían que ellos no predicaban del Apocalipsis. Yo escuché un predicador de una iglesia muy grande en mi país que dice, yo no predico el Apocalipsis porque yo no lo entiendo. O sea, que el Espíritu Santo te da sabiduría para entender los 65 libros restantes por el libro de Apocalipsis. No. Y simplemente no lo predicaban, no lo tocaban. Con nada lo querían predicar, con nada lo querían tocar. Y hay otro, yo recuerdo, yo estaba recordando todo eso en el día de hoy. Recuerdo a alguien que decía que iba a escribir su propio libro de Apocalipsis. Su propio libro de Apocalipsis, porque ya el que teníamos, ya ese había pasado de moda o ya se había cumplido. Entonces, esto es solo una doctrina que le estoy hablando
que se ha levantado entonces una generación, hermanos, que no sabe lo que cree, ni por qué lo cree, que es llevada por todo viento de doctrina. Una generación que no le entusiasma la palabra de Dios, que la palabra de Dios ya no lo conmueve, ya no la conmueve, no la entusiasma, no la toca. ¿Por qué? Porque muchas veces ha levantado, hermanos, un evangelio que toca el alma solamente, un evangelio del yo. Mucha gente le gusta que le predique, mira, Dios te va a dar un carro, una casa, y yo creo, hermano, que Dios bendice, que Dios prospera. Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro, ahí usted ve todo el mundo, amén, y emocionado. Mira que tus enemigos, Dios lo va a tener a tus pies y van a tener que ver cuando tú prosperes y van a tener que mirar que Dios te ha bendecido y todo el mundo, eso va al ego. ¡Wow! ¡Amén! Esas son prédicas almáticas, prédicas que van al yo, al ego, y todo el mundo feliz, pero cuando se habla la palabra de Dios, cuando se dice, oye, vamos a hablar acerca de Jesús, de lo poderoso que es Él, de lo maravilloso que es Jesús, de tener los ojos puestos en el Señor, del fruto del Espíritu Santo tan maravilloso, a nadie se le mueve pero ni un pelo. Nadie siente nada. Nadie, pero ni se eriza. No. Eso, hasta me duermo, eso me aburre. Y usted encuentra cristianos que a la fecha que tienen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, no han leído la Biblia en su totalidad. No han leído la Biblia. Déjenme decirles una cosa, amados hermanos. Hay alguien que usted tiene y que yo tengo, que se llama el Espíritu Santo. Y Él es el que te da sabiduría para tú leer las Sagradas Escrituras. Parte de mi testimonio es que cuando yo no conocía a Cristo, yo trataba de leer la Biblia porque me llamaba la atención las cosas de Dios, me llamaba la atención. No lo conocía, nunca nadie me había hablado de la palabra del Señor, pero me llamaba la atención. Así que yo trataba de leer la Biblia. Imagínense, yo comenzaba a leer desde el principio, desde Génesis. Todos sabemos que para comenzar a leer la Biblia, si usted es nuevo, si usted tiene poco tiempo, comience primero con los evangelios, ¿verdad? Que es un poco más fácil y más sencillo. Yo comenzaba con Génesis, porque yo era buena lectora de las escrituras, buena lectora de otros libros. Y yo decía, bueno, esto es un libro y yo lo voy a leer. Y yo comencé, yo recuerdo que yo lo máximo forzándome a leer, lo máximo que llegué fue a los primeros capítulos del libro de Éxodo. ¿Sí? Pero si usted me pregunta qué entendí, yo le voy a decir una cosa, yo no entendí nada. Yo no entendí nada. Entonces, no comprendí absolutamente nada de lo que leía, porque no tenía a quien me daba el entendimiento. Pero déjeme decirle, cuando Cristo llegó a mi corazón, cuando Jesús entró por medio del Espíritu Santo a mi vida, las escrituras se abrieron así. Y yo comencé no a leer, sino a devorar la Biblia. Yo creo que yo me leí la palabra del Señor en un mes. En un mes, porque yo la devoraba. Y el Espíritu Santo daba el entendimiento. Y así como pasó conmigo, va a pasar con usted y con cada creyente que realmente quiera comprender y entender las escrituras. Pero no me quiero quedar allí. Quiero seguir avanzando en cuanto a las señales. Entonces, hablamos un poco acerca de la primera señal que el Señor dio, que es el engaño, la mentira, por decirlo así, la falta de verdad y de veracidad de la palabra, la falta de escudriñar la palabra del Señor. Tenemos un pueblo que simplemente se traga todo lo que le dan, se traga todo lo que le ponen por delante. Y eso me hizo recordar también, hace unos años yo escuché el testimonio de una hermana que ella decía, que ella hablaba y decía que ella había tenido un sueño
Y en el sueño, ella había entrado a un lugar donde había una mesa llena de toda clase de manjares, de comida, pero sumamente deliciosa. Y la manera como ella lo describía era como cuando usted le ponen esas comidas rápidas de estos famosos, ¿verdad? Restaurantes de comida rápida que todos ustedes y yo conocemos. Y cuando usted le ponen la foto y usted va a ver la realidad, usted se va a dar cuenta que una cosa es la foto y otra cosa es la hamburguesa que le ponen en la realidad a usted, ¿verdad? En la foto se ve muy linda, muy brillante, muy comible, muy apetitosa, pero cuando usted ve la realidad, usted dice, vaya, la foto es una cosa, pero la realidad es otra. Bueno, ella veía esa comida, pero sumamente apetitosa. Y la invitaban a comer, ven, ven, ven a comer, esta comida está deliciosa. Y ella decía, no, no y no. No, 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 yo no quiero, no, no, yo no quiero comer. Y ella salió huyendo de allí. Y lo que Dios le mostró a ella era que la comida se veía apetitosa, se veía bien, se veía atractiva, pero en realidad no era buena comida. No era la comida real, no era lo verdadero. Y hay mucha gente hoy que está comiendo comidas que parecen apetitosas. Cuando me refiero a comida, me refiero a la comida espiritual. Se oye bien al oído, te hace sentir bien, pero en muchas ocasiones está lejos de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el Señor nos está llamando la atención a todos, amados hermanos, a que nos cuidemos del engaño, a que nos cuidemos del engaño, que escudriñemos las sagradas escrituras, que volvamos a la palabra. Muchas veces escuchamos gente hablar y yo los escucho y dicen, no, es que Dios tiene revelaciones nuevas. Miren, no hay revelación nueva. Noticias, últimas noticias. No existe revelación nueva. Todo lo revelado está en la palabra, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Lo único que el Señor hace es iluminarnos a nosotros esa revelación. Lo que nosotros llamamos revelación en realidad es iluminación que Dios nos da de lo que ya está revelado, porque no hay nada que pueda ser iluminado, entre comillas, como dicen algunos, revelado, que no vaya de acuerdo a las escrituras o que no esté ya en las sagradas escrituras. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado porque hay mucha gente hablando toda clase de cosas, que muchas de esas cosas no son buenas ni son realmente lo que Dios dice en su palabra. Hay muchos siervos de Dios, sí son siervos respetables de la palabra del Señor, pero hay muchos que no. Entonces, seguimos con el capítulo 24 y vamos viendo las señales que el Señor está hablando que van a ocurrir antes de su venida y antes del fin del mundo. Entonces dice, en el versículo 4, ya le dimos el 4, vamos al 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos, gracias al Señor no dice a todos, pero a muchos engañarán. Y ustedes dirán, pero ¿qué tonto sería seguir a alguien que dijera hoy día, yo soy el Cristo? ¿Qué tontería sería esa? Pero déjeme decirle, aunque usted no lo crea, se han levantado desde el tiempo que el Señor anunció esto hasta el sol de hoy, toda clase de falsos profetas. Hace unos días leía de uno, creo que era de Australia, no me acuerdo si era australiano, que ya tenía años diciendo que él era el Cristo, y lo agarraron y lo metieron preso por cargos que le hicieron por abusos cometidos en esa supuesta secta. Y usted dirá, ¿cómo puede ser? Hermanos, el espíritu de engaño, el espíritu de error, el espíritu de mentira existe. Eso es real. Esos espíritus son reales. Mire, usted dirá, bueno, son los ignorantes que lo seguían a él. No, habían doctores, abogados, gente
de universidad que seguía a este hombre que decía que él era Jesús. La otra vez también leía sobre una cuyo esposo murió, que él decía que era Jesús en la tierra, que iba a sufrir una transformación, y la transformación que sufrió es que se murió y quedó ella, y ella dice que ella es Jesús en la tierra. ¡Qué blasfemia! Y usted dirá, gente lo sigue, cientos, miles, gente lo sigue. La otra vez me dio otra secta que decía, no, es que el Espíritu nos reveló que él es una mujer. Y cuando adoran al Espíritu de Dios, lo adoran, Señora Espíritu Santo, blasfemia. Y usted dirá, pero hay gente que sigue esas cosas. Sí, hay cientos de miles de personas que siguen a estos falsos profetas, a estos falsos hombres y mujeres que dicen ser de Dios, pero que no lo son, que no tienen nada que ver con Dios, y que lo que están llevando o lo que están haciendo es llevando a esta gente a la perdición y a la destrucción. Estos son los tiempos, hermanos, en los que estamos viviendo, y nosotros como iglesia tenemos que despertarnos. Pero no solamente decir yo soy el Cristo se refiere a estos falsos que se levantan diciendo yo soy el Cristo, y quizás usted diga, bueno, eso es fácil de reconocer. Pero también el Señor quería decirnos allí, Cristo significa ungido. ¿Y cuántos hoy día dicen yo soy el ungido? Yo soy la ungida de Dios. Yo soy el ungido de Dios. Pero en realidad lo que están es desviando a las personas de Jesús y de su palabra. Y lo que están haciendo es que hacen que las personas pongan su mirada en ellos y no en Dios. Y están desviando a muchos de la palabra del Señor. La Biblia lo dice, y vendrán muchos a decir, Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no sanamos a los enfermos. ¿Y qué dirán el Señor? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y no es que el Señor nos sane, y no es que el Señor nos eche fuera demonios hoy, como algunos quieren decir, pero hay muchos engañadores hoy día que han perdido el respeto, que han perdido el temor de Dios, que manipulan a las masas, haciendo creer que son cosas y manifestaciones de Dios, cuando en realidad no son genuinas manifestaciones de Dios. ¿Cuántas cosas no aparecen en las redes sociales diciendo, tal cosa apareció? Y muchas veces cuando se estudia o cuando se va y se averigua, lo que os queda claro es que ha habido una manipulación del video para que cosas aparezcan. Y no es que Dios no pueda hacer aparecer ángeles, o Dios no puede hacer tal o cual cosa. Yo soy de las que no limito a Dios. Para Dios no hay nada imposible, pero tenemos que tener discernimiento. Pedirle al Señor en estos últimos tiempos, Señor, dame el don de discernimiento espiritual, para que yo discierna lo que es tuyo y lo que no es de ti. Y Señor, ayúdame a leer tu palabra, porque leyendo tu palabra, estudiando tu palabra, yo me doy cuenta de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, dice el Señor que estas personas se levantan y engañan a muchos. Es la segunda señal. La primera, el engaño. La segunda, falsos cristos. Falsos cristos. La tercera, versículo 6, dice, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mira, aquí yo me quiero detener porque muchas veces nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, muchos amigos que quizás nos puedan estar viendo por el medio de YouTube, si no se les había dicho, estamos transmitiendo por medio de YouTube y no por Facebook, porque por mientras que yo adquiera la laptop, el celular no me permite transmitir por Facebook. Se lo pueden compartir. Pero sí lo pueden compartir después por medio de YouTube. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, muchos amigos que quizás nos puedan estar viendo por medio de YouTube y no por Facebook, porque por mientras que yo adquiera la laptop, el celular no me permite transmitir por Facebook. Pero sí lo pueden compartir después por medio de YouTube.
Muchas veces nosotros como cristianos estamos como lejos de lo que está aconteciendo. Ustedes sabían que estamos a punto de ser testigos de 3 guerras, de 2 o 3 guerras peligrosísimas a nivel mundial. La Biblia habla de que oiréis de guerras y de rumores de guerra. Y te dirá, ¿cuáles guerras son esas? Pues está la guerra que está a punto de estallar y que estamos orando para que no ocurra, porque puede ser que no acontezca entre Rusia y Ucrania. Rusia quiere invadir a Ucrania. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Todo, uno, que es profético, todo lo que está aconteciendo. 2, Ucrania no está sola. Ucrania pertenece, o por decirlo así, tiene el apoyo de la OTAN. La OTAN, la Organización del Atlántico Norte. ¿Usted sabe cuántos países pertenecen a la OTAN? 29 países. 29 países. Quiere decir que si Rusia se mete con Ucrania, no solamente se está metiendo con Ucrania, se va a meter con 29 países más. Y no solamente eso, Rusia no está solo. Del lado de Rusia, ¿quién está? Nada más y nada menos que la China comunista. Está Irán. Países sumamente peligrosísimos. Entonces, el mundo está a punto de ver una tercera guerra mundial, que muchos llaman que es la guerra de Gog y Magog, de Armagedón. No lo es. Porque la guerra de Gog y Magog y Armagedón se va a dar en los tiempos de la gran tribulación. ¿Sí? La Liga Árabe. Y es que ellos quieren tomar, Vladimir Putin, que es el presidente de Rusia, quiere tomar el control nuevamente de los países que pertenecían a la Unión Soviética. Y la Liga Árabe quiere tomar también control de los países árabes. Otra guerra entre China y, ¿cómo se llama? Taiwán. China quiere tomar Taiwán a la fuerza. China está a punto, ¿sí?, de querer tomar Taiwán. Irán amenaza con atacar a Israel. Todas estas son rumores de guerra que pueden estallar en cualquier momento y nosotros no nos damos por entendido. Y peor, en el caso de Rusia. Rusia tiene bases militares en Cuba, tiene bases militares en Nicaragua, tiene bases militares en Venezuela. Y no ayuda, estos países no ayudan a estos países que acabo de mencionar, porque ellos son buena gente y los quieren ayudar, sino que ellos le van a cobrar el favor. Y si él se va a la guerra, estos países van a tener que apoyar eso, porque estos países son países aliados de los rusos. Entonces, Estados Unidos está de parte de Ucrania y estamos orando a Dios que esto no acontezca. La iglesia de Jesucristo no puede estar ajena a lo que está aconteciendo, no puede vivir en las nubes, no puede vivir en las nubes. La iglesia tiene que orar. Hay gente que dice, no, pero si estas cosas van a acontecer, que acontezcan, pues, no, ni modo. Si la Biblia dice que tienen que acontecer, eso va a acontecer y punto. No necesariamente en el sentido de que se puede demorar si la iglesia ora. Dios puede poner una pausa y se lo demuestro bíblicamente. Dios mandó a este profeta, el profeta que fue a predicar allá a Nínive. ¿Cómo se llamaba ese profeta? El profeta Jonás. Y él fue a predicar y a decir un mensaje de Dios. Viene juicio sobre Nínive. De que viene, Dios lo habló y Dios lo dijo. Pero ellos empezaron a arrepentirse y a orar delante de Dios. ¿Y qué pasó? Dios dijo, no voy a destruir Nínive. Ahora yo voy a decir que ciertamente Nínive fue destruida tiempo después. Pero a esa generación de gente que estaba allí, no
le vino la destrucción, no vivió esa destrucción porque oraron, se arrepintieron. Entonces, sí es cierto que las cosas están por acontecer, son bíblicas, nadie las va a parar y van a acontecer, pero podemos hacerla, demorar un poco y hacer que Dios diga, voy a poner una pausa aquí, un momentito, para que las vidas y las almas que todavía no se han salvado, tu tío, tu tía, quizás tu mamá, tu papá, quizás tu hermano, tu hermana, quizás algún familiar, tu abuelito, tu abuelita se pueda salvar, porque eso es lo que Dios quiere, que las almas se salven. Entonces estamos viendo estas guerras y estos rumores de guerra como la señal número 3 de que Jesucristo está pronto a venir. Guerras, rumores de guerra. Ahora dice, mirad que no os turbéis. El desconocimiento de estos temas ha hecho que muchas de las iglesias o mucha gente, muchos hermanos y hermanas se turben en estos tiempos. ¿Cuántos cristianos no hoy están turbados? Están con miedo, están con temor, no entienden lo que está pasando, qué está aconteciendo, por qué está pasando esto. Si a nosotros nos predicaron que lo que viene es paz y seguridad y paz y prosperidad y lo que viene es bendición. ¿Qué está ocurriendo? Para el pueblo de Dios sí viene bendición, pero para el mundo no. Y la iglesia tiene que estar clarita en lo que está aconteciendo. El Señor dice, no se turben, no se preocupen. ¿Cuál debe ser mi actitud ante todas estas cosas? No debo turbarme, no debo preocuparme, no debo angustiarme, andar angustiada porque están ocurriendo todas estas cosas. Hay cristianos que no les gusta escuchar este tema porque se angustian. Yo no quiero escuchar esto. No. Yo me voy mejor y me meto en una burbuja y vivo en mi mundo tranquilamente porque yo no quiero oír esto que está aconteciendo. Pero déjeme decirle que Jesús habló de esto años, muchos años antes de que aconteciera, no para que nos turbáramos, sino para que nosotros estuviésemos apercibidos, para que nosotros estuviésemos preparados. Dice, no te turbes, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todas estas cosas acontezcan y todas estas cosas pasen, pero aún no es el fin. Hay mucha gente que confunde el fin con el arrebatamiento de la iglesia. Y como vamos a decir más adelante, pero me puedo adelantar y puedo decirlo desde ya. Para el arrebatamiento de la iglesia, hermanos y hermanas, no hay señal. Estas señales son para la venida del Señor, la segunda venida, pero segunda venida y arrebatamiento no es lo mismo. Fin del mundo, segunda venida y arrebatamiento no es lo mismo. Hay gente que dice esto, Jesús no puede venir ahora mismo. Y es que Jesús no va a venir ahora. Y cuando usted le pregunta por qué, dice, no, porque la Biblia dice que será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y yo le digo, ¿qué tiene que ver el fin con el arrebatamiento? Son cosas distintas, hermanos. El arrebatamiento de la iglesia es una cosa que pone fin a lo que es la brecha que existe, y si Dios me da la oportunidad y el permiso para explicar esto después acerca del libro de Daniel, que habla de la semana número 69 y la semana 70 y de el espacio que hay entre una semana y otra. Estamos en el tiempo de la gracia. El arrebatamiento pone fin al tiempo de la gracia. Comienza la gran tribulación, que algunos hoy día la han dividido en tribulación y gran tribulación, como quiera es la gran tribulación. Después viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No sé, que antes acontezca la gran batalla de Gog y Magog, del Armagedón. Viene la segunda venida del Señor, su reinado milenial sobre esta tierra,
Y después de esto viene el enemigo es atado en ese tiempo, 1000 años de tranquilidad sin el diablo por allí dando vueltas. Después de eso viene el diablo se suelta por un poco de tiempo, viene una aparente guerra que no va a ser tal, sino que el Señor va a acabar con todo eso en un momentito. El cielo y la tierra que ahora conocemos huirán. Vendrá el juicio del trono blanco, el cielo nuevo y tierra nueva. Así que como ustedes ven, todavía para el fin falta, pero para el arrebatamiento de la iglesia no. El arrebatamiento de la iglesia puede ser inminente y vamos a hablar, no que puede ser, perdón, es inminente. Significa que para eso no hay señal. Entonces, estamos viendo señales que nos indican a nosotros que estas cosas van a acontecer, que estas cosas van a pasar. Pero el Señor dice, mira, todavía no es el fin, para el fin falta. Versículo 7 dice, vamos a ver la siguiente señal. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, nación contra nación, es lo que estábamos hablando, reino contra reino, porque no solamente es que es un país contra otro país, son bloques de países contra otros bloques de países que pueden desatar lo que muchos llaman la tercera guerra mundial. Entonces nosotros tenemos que estar anuentes de estas cosas. Y habrá hambres y pestilencias. Ya muchos países están experimentando lo que es el hambre. Ya muchos países, yo veía un video de Estados Unidos donde el hermano ponía allí ciertos almacenes de ciertos, ¿cómo se llama? Supermercados de Estados Unidos que estaban vacíos. Walmart, sí, que estaban vacíos sin comida. Y no porque no haya, sino que no hay personal para que descarguen los contenedores y repartan los alimentos en los diferentes lugares que se requieren. En muchos países se está hablando ya de una escasez de alimentos y de una hambruna. Muchos países, ustedes saben muy bien, ustedes que son de países que están pasando problemas en cuanto a lo que es los alimentos y todo lo demás. Ya eso se está dando, ya eso está aconteciendo y ya eso a nosotros nos indica que estamos en los tiempos finales, que estamos en los últimos tiempos. Las hambrunas, ¿verdad? Terribles, que nosotros veíamos imágenes, ¿verdad? Muchas veces de allá, de África, de gente que con los huesos afuera y pensamos, bueno, eso acá nosotros nunca nos va a tocar, pero nunca podemos decir nunca, ¿verdad? Porque muchos vaticinan, esperemos que no sea así. En Haití, que sí, que están, que me dice mi hermana, me recuerda así, que es tanto el hambre que se están comiendo a la gente. O sea, están comiéndose al que tienen al lado, comiendo carne humana. ¿Usted puede creer eso? Usted dirá, pero qué terrible. Ah, pero en la Biblia aconteció esto también. En el asedio a Samaria, si usted lo ha leído en el Antiguo Testamento, el asedio a Samaria, creo que eso está en el libro de los Reyes. Cuando el asedio era tan terrible, que ¿qué hacían? Se comían. Las madres se comían a sus hijos. Y estamos viendo estas cosas acontecer. Pestes. Dice allí, pestilencia. Es otra señal. Creo que es la señal número 6, creo que por ahí vamos, ¿verdad? Es la otra señal, pestilencia. Estamos viendo todo esto, lo que está aconteciendo con este virus, ¿verdad? Que está recorriendo el mundo entero. Pestilencia, ya sea que haya sido provocado, ya sea que sea producto del mal manejo que haya dado el ser humano a lo que es la naturaleza, ya sea que haya salido de donde haya salido. La Biblia y el Señor nos habla claramente que vendrían estas pestilencias y que vendrían cosas peores a la tierra. Terremotos, vemos otra señal.
hubo una erupción de un volcán en la profundidad del mar, en una isla que si no hubiese pasado eso, yo creo que yo nunca hubiese sabido que existe. La isla se llama la isla de Tonga, y eso partió la isla en dos, ¿verdad? La devastación fue terrible en Tonga, pero también ¿qué pasó y qué acontece? Que esa erupción terrible que hubo en el mar ha movido las placas tectónicas. Usted sabe que la Tierra, esta Tierra donde estamos todos nosotros, está sobre unas placas. Y esas placas se mueven. Cuando esas placas se mueven, ocurren los temblores y los terremotos. Bueno, esas placas, ese temblor que hubo en Tonga ha provocado una serie de temblores porque ha movido las placas a nivel mundial. Inclusive aquí en Panamá y cerca del, creo que fue para el lado del Pacífico, que se sintió el temblor de 6 punto algo. Y está temblando la tierra. Está temblando la tierra. Estamos viendo temblores alrededor del mundo. Yo había buscado por allí, si usted lo puede buscar, no tengo tiempo porque ya el tiempo apremia, y todos los temblores nada más de este mes de febrero. La tierra está temblando, terremotos. Por ahí vi un deslave, un aluvión que pasó en Ecuador, horrible, terrible, como el aluvión se llevaba carros, el aluvión se llevaba casas, y la gente desesperada porque un aluvión puede enterrarte vivo. Eso está ocurriendo a nivel de este mundo, y nosotros no podemos estar, como les digo a ustedes, como desconectados de lo que está aconteciendo y de lo que está pasando. Y vamos rapidito, dice, en diferentes lugares, pestilencia de terremoto en diferentes lugares. Y todas estas cosas son principios de dolores. Y un terremoto de 5.1. Creo que no recuerdo si fue en México, que también otro volcán que está en el mar, también estaba haciendo como erupción. Sí, señales en el cielo. Hace como 2 semanas supimos de la pasada por la Tierra, ¿verdad? De un meteorito, un meteoro, realmente meteorito es cuando ya entra a la atmósfera, un meteoro que pasó cerca, el más cerca que ha pasado en 200 años. Nosotros como planeta Dios nos ha dado una capa protectora electromagnética a nuestro alrededor, gloria a Dios. Que muchos de esos meteoros, mejor dicho, son desintegrados a su paso, y a nosotros no nos toca, pero déjeme decirle, en el libro de Apocalipsis, en el tiempo de la gran tribulación, estas cosas van a acontecer. Y estos cambios climáticos que están aconteciendo, estos fríos extremos que en Estados Unidos, nieve extrema en muchos lugares de Estados Unidos, en muchos lugares del mundo, son señales que nos indican a nosotros que estamos en los últimos tiempos. Dice, todas estas cosas son principios de dolores. Aquellas que han dado a luz saben que cuando comienza a sentir los dolores de parto, en realidad no es que ya va a parir, sino que te va avisando que ya dentro de un tiempecito muy corto vas a estar dando a luz. Y esos dolores de parto se van incrementando. Y mientras más se incrementan y más frecuentes son, más te das cuenta de que el tiempo del alumbramiento está llegando. Bueno, nosotros estamos en dolores de parto. Y esos dolores de parto, esos principios de dolores que habló nuestro Señor Jesucristo, ya se están intensificando. Entonces dice el 9, entonces se entregarán para ser afligidos y os matarán. Mire, esto se está viendo a nivel mundial. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Nunca antes
Se había visto un total aborrecimiento hacia Dios, hacia los valores y principios bíblicos. Este mundo, como dice la palabra del Señor, está apostatando de lo que la palabra dice, aprobando leyes en contra de lo que Dios ha dicho y Dios ha establecido, negando derechos constitucionales, derechos humanos al ser humano. Ya en las redes sociales usted no puede mencionar ciertas palabras porque ya lo bloquean, lo quitan. No puedes hablar con libertad. Y eso es simplemente ir en contra de los derechos humanos de toda persona que tiene derecho a expresarse. Sin embargo, ya no se puede decir ciertas palabras porque no, te censuran. Entonces, estamos viviendo en tiempos de persecución. Lugares como Canadá, por si usted no sabía, han dicho que están prohibiendo las terapias, ellos le llaman terapia de conversión. O sea, ya usted no le puede decir a ciertas personas de cierta tendencia que Jesús lo va a cambiar o Jesús lo puede cambiar porque te encarcela hasta por 5 años. Si la persona está predicando y la persona se siente ofendida, usted va para la cárcel como pastor. Cierran las iglesias, han encarcelado pastores. En estos días estamos viviendo. Han declarado la Biblia, estamos hablando de Canadá, como un libro peligroso. Pero no declaran la pornografía, no declaran al Islam ni los libros demoníacos, no, a la Biblia, la palabra de Dios. Y este mundo le ha dado la espalda a Estados Unidos, que era un país que se podía decir que era un país cristiano. Ha apostatado completamente de lo que Dios dice en su palabra. Estamos viendo una apostasía, no solamente del mundo, sino aún también de la iglesia. Y se ha apartado de lo que realmente Dios dice en su palabra, de creer la palabra con todo su corazón, de predicar la palabra con todo su corazón. Dice, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán los unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto va a ocurrir en los tiempos más profundamente de la gran tribulación. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El Señor le está diciendo lo que va a acontecer. Él no está diciendo que quizás pase, que a lo mejor pueda ocurrir. Van a venir y ya han venido falsos profetas que se hacen pasar como profetas de Dios y lo único que crean es división en el cuerpo de Cristo. Lo único que hacen es sembrar odio, lo único que hacen es sembrar disensión en el cuerpo de Cristo y hablar que vienen cosas, que acontecen cosas que no acontecen ni realmente pasan, y lo que hacen que mucha gente sea incrédula, se convierta en incrédulos diciendo, bueno, es que este profetizó y no ocurrió, o esta dijo esto y no pasó. Yo no voy a creer más en lo profético, cuando lo profético es de Dios. Sin embargo, se levantan en las redes sociales y en todos lados, dice la palabra de Dios, va a haber proliferación en los últimos tiempos de estas cosas y por haberse multiplicado la maldad. Hermanos, la maldad se está multiplicando a como ustedes no tienen idea. La guerra que viene en los tiempos de la gran tribulación en que le estamos pidiendo al Señor que no sea ahora, va a ser una guerra tecnológica, va a ser una guerra donde se van a poder tirar bombas que ni siquiera van a hacerle daño a los edificios, pero sí van a matar personas. Va a ser una guerra donde se está manipulando la genética. China está manipulando la genética de hombres, está creando super hombres según ellos, de tremenda estatura. Están creando gigantes. Y usted dice, no, hombre, eso es ciencia ficción. Así decían del chip, ¿verdad? Así decían, pero todo esto que estamos viendo, hermanos y hermanas, es un adelanto, solamente es principio de dolor, es una muestra de lo que va a quedar o lo que va a pasar en la gran tribulación. Yo no tengo tiempo ahora para hablarles, porque hay personas que dicen, no, es que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Ellos no saben lo que están hablando. Ellos no entienden lo que están diciendo. Y lo que estamos viendo, nosotros no tenemos ni idea
de lo que el enemigo está planeando hacer. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere. Yo siempre les digo, este camino no es del quien lo empieza. Cualquiera puede empezar esto. Cualquiera puede empezar este camino de quien lo termina. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, que entonces vendrá el fin. Y ahí tendríamos que decir muchas cosas en cuanto al fin, qué es lo que es el fin, quiénes son los que van a predicar antes de que sea todo esto acontecido en el fin. Pero yo quiero cerrar diciéndoles esto. Quiero decirles que estamos en los últimos tiempos, tiempos finales. Y como les decía anteriormente, el arrebatamiento de la iglesia es inminente. No hay señal para el arrebatamiento de la iglesia. Si hay señal de los últimos tiempos, hay señales para la segunda venida, que nos dice a nosotros que estas cosas están ya por desatarse sobre la tierra y que viene la gran tribulación y que estas cosas están a punto de acontecer. Si hay señales para esto, pero para el arrebatamiento, no. ¿Qué significa esto? Que el Señor puede venir ahora, dentro de 5 minutos, puede venir dentro de 1 hora, puede venir dentro de un día, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año. El arrebatamiento es inminente, puede acontecer en cualquier momento y nosotros como iglesia tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para el arrebatamiento de la iglesia, que no es lo mismo que la segunda venida. Porque muchas veces creemos que cuando usted escucha a alguien hablando y que Jesús viene, muchas veces usted piensa que está hablando de lo mismo que usted. No, él tiene en su mente, ella tiene en su mente la segunda venida. Nosotros tenemos en nuestra mente el arrebatamiento de la iglesia que viene primero que la segunda venida. Y tenemos que estar listos. Y este tema, el Señor nos está permitiendo que nosotros lo refresquemos, que nosotros lo demos, que nosotros lo expongamos para varias cosas. Uno, para que usted se aperciba, para que usted se meta más con Dios. Si usted estaba así como medio flojito, media flojita, medio enfriadito, medio enfriadita, estos no son tiempos de estar así. Esto es tiempo de estar metidos en el fuego del Señor. Es tiempo de predicar a la palabra de Dios. Es para que usted también reúna a su familia. Mire, yo he reunido a mi familia. Y esto que yo les estoy hablando de ustedes, yo les estoy hablando a ellos. Le estoy explicando y le estoy diciendo, esto es lo que va a acontecer. Es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Es tiempo de llamarlo en tanto Él esté cercano, nos dice las Sagradas Escrituras. Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que volver a Dios con todo el corazón. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos apercibidos y que nuestros oídos estén destapados de tal manera que cuando el Señor suene esa trompeta, usted y yo la podemos escuchar y nos vayamos con Él. Eso es lo que el Señor quiere. Y que entendamos, en tercer lugar, que estamos en tiempos apocalípticos, en tiempos finales, en tiempos peligrosos, en los últimos tiempos. Y por tal motivo tenemos que estar agarrados de la mano del Señor. O mejor dicho, pedirle al Señor, agárrame tú, que yo no me desvíe, Señor, ni a diestra ni a siniestra, que yo no sea engañado, que yo no sea engañado. Yo quiero invitarles a orar, a tener un tiempo de oración, porque yo creo que Dios nos ha hablado a través de su palabra y nos ha hablado y Él nos ha dicho, mire, cuando ustedes vean esto acontecer, sepan que el tiempo está cerca. Yo creo que con todo lo que hemos pasado, con todo lo que ha acontecido y está aconteciendo a nivel mundial, se me olvidó hablarles de que hoy iba a ocurrir una tormenta solar de grado 2, ¿sí? Siempre ocurre de grado 1, pero va a ocurrir una tormenta de grado 2 y esa tormenta trae que se pueda ver la aurora boreal en muchos países.
No sé si en su país se va a poder observar, pero las tormentas solares están aumentando y aunque nosotros tenemos un campo magnético, gracias al Señor, que Dios nos ha dado como protección de este planeta, nosotros entendemos lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que todas estas cosas, estas señales que están ocurriendo en el sol, señales en la luna, señales en el cielo, nos indican a nosotros que el tiempo es corto. ¿Qué tan corto? No lo sabemos. La Biblia dice que el día ni la hora nadie sabe. Solamente Dios que está en el cielo. El calor más intenso, sí. Dice que allá en Chile, en Argentina, no se aguanta el calor. No sé allá en Venezuela. Aquí en Colón hace calor también. Y ellos son, sí, allá no se aguanta. Y en Estados Unidos y en otros países no se aguanta el frío. Así que no niega. El frío extremo. Todos estos son señales. Cuando usted vea todas estas cosas que están aconteciendo, dígase, Señor, tú puedes venir en cualquier momento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tú no nos has hablado en vano, Señor. Tú nos has hablado, no nos has hablado porque sí. No nos has hablado porque, bueno, esto no había más nada que hablar. Yo creo que en todo tú tienes propósito, Dios. En todo tú tienes plan y propósito. Y tú escribiste, Señor, más de 2000 años atrás, que estas cosas acontecerían. Y que cuando estas cosas acontezcan, Señor, nosotros no nos turbáramos, sino que tuviésemos paz. Que entendiéramos y que fuésemos entendidos en los tiempos, Señor, que estábamos viviendo, porque tú no hablaste estas cosas a todo el mundo. Estos temas no son para todo el mundo, Señor. Estos temas tú los trataste con tus discípulos, con aquellos que estaban interesados realmente en saber lo que venía, los acontecimientos que iban a pasar, Señor, con seguridad. Y tú les comenzaste a revelar, no lo que quizás tú pensabas o quizás alguien podría creer que podría ocurrir, sino que estas cosas han de acontecer, ya están aconteciendo y se verán en toda su fuerza en los tiempos de la gran tribulación, cuando la iglesia sea arrebatada. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a estar listos. Señor, ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a orar por nuestros familiares, a orar por aquellos que no te conocen. Ahora es cuando más tenemos que predicar de Cristo. Ahora es cuando más tenemos que predicar acerca de tu palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de tu trono, delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, que nos tengas por digno, como dice tu palabra. Tu palabra dice, oren, dijo el Señor Jesús, para que sean tenidos por dignos de escapar. Y la palabra que tú utilizaste allí es sacar fuera de la tierra. Es lo que significa esa palabra allí, escapar. Padre Santo, Padre bueno, abre los ojos a tu iglesia, los tiempos que estamos viviendo. Abre los ojos a tu pueblo. Permite que los hermanos se reúnan con sus familias, se reúnan a hablarles que esto no es relajo lo que estamos viendo, que Satanás, y no hemos hablado de que todas estas cosas son planes perfectamente bien planificados del anticristo, que ya el espíritu del anticristo, como lo dice tu palabra, ya está en el mundo, Señor. Y todas estas cosas estamos viendo, Señor, porque el espíritu del anticristo se está moviendo, Padre, hasta que se revele ese hijo de perdición, el anticristo, Señor, que Señor, de venir a gobernar ciertas naciones de esta tierra. Y yo te pido, Señor Dios Todopoderoso, que tu iglesia esté apercibida, que tú, Señor, aumentes el hambre, la sed por escudriñar tu palabra, por aprender tu palabra, por oír tu palabra, Señor, por atender las enseñanzas de tu palabra, Padre. Padre, que en estos últimos tiempos no seamos engañados. Tú dices que muchos escogidos serían engañados, Padre. Permite que nosotros permanezcamos en la verdad. Tu palabra, Señor, es la verdad.
Permite que nosotros permanezcamos en tu palabra, Señor, y que seamos apercibidos de los tiempos, Señor. Que no vivamos como si no estuviese aconteciendo nada, como si no hubiese dolor a nuestro alrededor, que tengamos compasión, que tengamos empatía, que tengamos misericordia por lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor es solamente una probadita, un anticipo de lo que viene después, Señor. Permite a tu iglesia percibirse. Permite a tu iglesia levantarse. Yo te pido por cada hermano aquí presente, Señor. Cada uno de ellos que tú le has permitido estar en este estudio. Déjame decirle que no es por casualidad, que no es por coincidencia, que tú estás escuchando lo que estás escuchando en este día. Dios quiere que te apercibas. Dios quiere que comiences a profundizar en Él, a profundizar en oración, a profundizar en ayuno, en vigilia, en búsqueda, a profundizar. Que comiences a hablar su palabra en tiempo, en fuera de tiempo. Que hables de los que el Señor viene pronto, que Cristo viene pronto y que esto no es relajo, que esto no es algo para tomar a la ligera. Señor, yo te pido fortaleza por cada uno de mis hermanos que están aquí, por Luis Cruz, te pido por Obito Ballestero, te pido por Shirley Rodríguez, te pido por Luis Díaz, Padre, por cada uno, por Mirna, Señor, por todos nosotros que estamos aquí, seamos fortalecidos en ti, seamos llevados, Señor, Padre Santo, de gloria en gloria, de poder en poder, podamos ser usados para la gloria tuya, para llevar tu palabra, para llevar tu evangelio a tantas personas que lo necesitan, tanta gente angustiada que anda en temor. Nosotros como iglesia no podemos estar como aquellos que no te conocen, no podemos estar como aquellos que no saben quién eres tú, Señor. Nosotros sabemos que estamos en tus manos, nosotros sabemos que te pertenecemos a ti, que tú nos guardas, que tú nos cuidas con poder, que estas cosas han de acontecer, Señor, pero que tú estás con nosotros como poderoso gigante y que tú no nos dejas, Señor. Padre, que podamos ser una voz de esperanza a aquellos que nos rodean, una voz de alerta, que nuestra voz salga como trompeta, que avisa a nuestro alrededor, aquellos que nos escuchan, Señor, de que Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene pronto, pero primero viene por su iglesia. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque permaneceremos hasta el final. Gracias porque no seremos engañados, Señor. Gracias, Señor, porque tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin, Señor. Tú no nos dejarás. Tú no dejarás a tu pueblo ni a tu iglesia, Señor, porque en tus manos estamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Cuánto le gustaron esta tremenda? Eso fue un estudio. Ya le dije a ella que para la segunda parte viene. Esto se va a poner bueno. Así que usted invita a sus amigos, invita a sus vecinos, a todos, porque esto se va a poner bueno este estudio. Realmente, si yo no estaba hablando de los últimos tiempos, y yo sé que algo el Señor quiere hacer. Yo sé que va a venir un avivamiento. Sí, vienen juicios, vienen cosas sobre la tierra, pero también el Señor me mostraba a mí en un sueño de un avivamiento que va a venir sobre toda nación, sobre toda carne. Que yo lo creo, y damos gracias al Señor por esta palabra, ¿verdad? Que nos habló la hermana Tatiana, ¿verdad? Nos habló de los últimos tiempos, ¿no? De los últimos, las señales de los últimos tiempos. Yo creo que es importante que nosotros sepamos, mientras podemos estar predicando y haciendo la obra de Dios y volar. Así que el Señor nos encuentra a nosotros diligentes, como ya estaba hablando, que nos esforcemos para predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo y reunir a la familia, a los amigos y hablarles de todas estas cosas que están aconteciendo. No es nada más ni nada menos que lo que va a venir es el arrebatamiento de la iglesia y lo que va a venir aquí es la gran tribulación. Y no queremos que la gente se quede, sino que la gente sea
llevada también, ¿verdad? Juntos con nosotros y nos gocemos en la boda del Cordero. Damos gracias al Señor por esta palabra, como yo dije, a mi hermana y a la hermana Tatiana, ¿verdad? Así que vamos a estar orando por ella, para que se la siga fortaleciendo, ¿verdad? Y que así esforzándose para seguir dando esa palabra, ¿verdad? Que ha sido atinada para en estos tiempos, señales antes del fin. ¿Sí? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos estamos listos para cuando Él venga? Está buscando hombres y mujeres que estemos listos para cuando Él venga, como las vírgenes prudentes. Padre, damos gracias, Señor, por Tatiana, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú la guardes. Te pedimos, Señor, que tú la bendigas. Te pedimos, Señor, que tú la sigas usando para tu gloria y honra. Reprendo, ato y echo fuera tu espíritu contrario, todo lo que quiere venir en contra de ella, todo lo que quiere venir en contra de su ministerio y su salud. Padre, ahora mismo que inoperante, sin fuerza, sin poder, ciego, sordo y mudo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Señor, más crecimiento, más conocimiento, más sabiduría. Llévala de gloria en gloria y de poder en poder. Suple su necesidad de Dios. Mira que ya tomó tiempo para hablar tu palabra, tomar tiempo, hora, todo para poder darlo. Porque ella ama las almas y ella quiere que las almas entiendan y comprendan que estamos en tiempos peligrosos. Gracias por la vida de ella. Gracias, Señor, por lo que tú le has dado. Sigue usándola para tu gloria, para tu honra, Señor. Gracias, Señor. Llévala de gloria en gloria y de poder en poder. Y que ella la otra semana, Señor, pueda dar, Señor, la segunda parte de lo que tú tienes que hablarnos en ese día a nosotros, Señor, que va a ser de gran edificación. Gracias, Señor, por cada uno de los que se encuentran aquí. Gracias por Luis, gracias por Chile, por Víctor, por el hermano Luis. También, Señor, por todos aquellos que llegaron, Dios les bendigo. Mira la hermana Nani, Señor, que es prima de Shirley, que me dijo que no pudo entrar porque su niña de 4 años está enferma de COVID. Padre, en el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo, yo declaro a Samantha libre y sana, Señor, de toda enfermedad, de todo COVID. Esta niña es tuya, te pertenece, los niños son tuyos. Padre de la gloria, y esta niña te pertenece, tiene cumplimiento, tiene asignación. Padre, en el nombre de Jesús, que el diablo suelte sus manos cochinas, Señor, de su cuerpecito. Señor, yo declaro sanidad sobre sus pulmones, sobre aquella persona. Si hay alguien aquí que está enfermo, te quiere escribir, bueno, pues mi familia, mi tío, mi primo, en el nombre de que estamos declarando sanidad, no importa la enfermedad que sea, sabemos que hay un Cristo que nosotros servimos, que tiene poder, que es grande y que es poderoso para sanar, para liberar y para salvar. Damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú estás haciendo y por lo que harás. Gracias, Padre. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Pongan sus manos así para declararle en una palabra, ¿verdad? Que dice así, una bendición que le quiero dar a ustedes. La oración sacerdotal. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti, en medio del caos, en medio de la turbulencia, ponga en ti paz. Así que, Tatiana, estamos despedidos, ¿verdad? Les amamos, les amamos a todos. Gracias. Esperamos, Chile, a todos los hermanos que están aquí. Ya saben, estamos en YouTube. Compartan. Les esperamos el próximo miércoles. Venimos con todos para la gloria del Señor. Invita a otro y venga dispuesto, venga con hambre, venga con sed, Señora. Háblame. Póngale esa petición delante del Señor y yo sé que el Señor la va a hablar poderosamente. Así que le amamos. Dios les bendiga, les amamos. Bendiciones a todos.